Mucho gusto, mi nombre es Alejandro. Vamos a continuar con nuestra clase. En este momento vamos a enfocarnos en medios y medidas de almacenamiento, así como extensiones de archivos. Si nosotros vemos acá en nuestra pantalla, tenemos algunos ejemplos de algunos medios de almacenamiento. Podemos ver que tenemos un disco duro, tenemos un DVD, tenemos un CD, tenemos un pendrive, tenemos una tarjeta SD, tenemos una memory stick, tenemos un disco duro portátil y un disquete. Todos estos medios de almacenamiento tienen algo en común, nos sirven para poder guardar archivos. Cada uno tiene una capacidad de almacenamiento que es distinta a otro. Es decir, que yo el archivo que podía guardar en un disquete lo podría guardar en un disco duro, pero si yo tengo, por ejemplo, mi disco duro lleno y quiero copiar de aquí esta información hacia un disquete, no puedo porque hay algo que no lo impide. Y esas son las medidas de almacenamiento, ya que cada uno tiene un almacenamiento específico donde si el archivo es más grande no va a poder guardar todo ese archivo. Es como que si por ejemplo nosotros quisiéramos ver, si vemos aquí esta imagen, vemos un vehículo y vemos dos elefantes. Vemos que el vehículo claramente es mucho más pequeño que los elefantes, pero si nosotros quisiéramos meter estos dos elefantes dentro del vehículo, no podríamos, porque simplemente no caben. Es exactamente lo que pasa en este caso con los archivos. Por eso tenemos que tener en cuenta nuestras unidades de almacenamiento. Veamos entonces para qué sirve cada uno de ellos. En nuestro disco duro nosotros podemos instalar nuestro sistema operativo y podemos guardar nuestros archivos. Hay de distintas capacidades. Un DVD es un disco donde nosotros podemos grabar, por ejemplo, archivos como películas, música, documentos. Cualquier tipo de documento o tipo de archivo lo podemos guardar en nuestro DVD, de igual forma en nuestro disco duro. Veamos ahora el CD. El CD es parecido al DVD. Su diferencia es de que, por ejemplo, con un DVD nosotros podemos guardar lo que está en 4 CDs que tengamos por separado. Es decir, que tiene mayor capacidad el DVD que un CD. Y la tecnología es distinta, es decir, el medio de grabación es distinto. Estos dos tenemos la opción de poderlos borrar y poderlos volver a grabar, ya que existen CDs y DVDs regrabables. De igual forma lo podemos hacer con un disco duro, podemos guardar nosotros archivos y borrarlos. Si en estos dos no contamos, ¿sí? En el DVD o en el CD, no contamos con un dispositivo, es decir, un DVD o un CD regrabable, no nos va a permitir volver a grabarlo, solamente una vez. Pasemos ahora al pendrive. El pendrive comparte algunas de las características del disco duro. El pendrive o USB vamos a poder encontrar de distintos megabytes, gigabytes, es decir, de distinto almacenamiento, capacidad de almacenamiento. El pendrive nosotros lo podemos borrar y lo podemos volver a grabar, es decir, podemos volver a copiar archivos. Comparte algunas de las características del disco duro, que por ejemplo podemos grabar y borrar. Estas dos tarjetas son para dispositivos, por ejemplo, como cámaras. Algunas computadoras ya traían integrados los lectores de estas tarjetas. Básicamente estas tarjetas se colocan o se colocaban en cámaras. Vemos que también tienen una capacidad
Por ejemplo, aquí 2 gigas vemos y aquí 16 gigas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos guardar todas las fotos de esta tarjeta en este CD, no podríamos. Porque, por ejemplo, si tenemos nuestra tarjeta llena, vemos que es de capacidad de 2 gigas. Pero nuestro CD nos puede dar hasta 650 megabytes. Entonces, no podríamos lograr abarcar todas las fotografías o los archivos que tengamos acá para almacenarlos acá. Esa es la importancia de saber qué capacidad tiene cada uno de estos a la hora de poder copiar nuestros archivos. Ahora veamos esta otra que dice 16 gigas. Si yo tengo aquí una que dice 2 gigas, si yo la tengo llena, sí la voy a poder guardar en esta otra memoria. Todos los archivos, las fotos o lo que yo tenga acá lo vamos a poder guardar aquí, porque claramente vemos que este número es mayor que este. 2 gigas frente a 16 gigas es mayor 16 gigas. Por ende, nosotros podemos guardar, imagínense, serían 2 por 8, 16. 8 veces el contenido de esta. Ahora vemos un disco duro portátil. Un disco duro portátil lo podemos nosotros encontrar en el mercado con distintas capacidades. Este y este son similares, ya que funcionan de la misma forma. Nosotros podemos almacenar archivos para poder contar con ellos de una forma extraíble. Si nuestra capacidad de almacenamiento nosotros requerimos una capacidad bastante alta, nosotros podemos usar un disco duro portátil para tener a la mano nuestros archivos. Ahora veamos una tecnología un tanto más obsoleta, que es el disquete. Les pongo un ejemplo. Si yo quisiera grabar lo que está en un CD a un disquete, no puedo, ya que el disquete tiene muy poca capacidad de almacenamiento. Es por ello que no nos vamos a enfocar mucho en ellos, ya que es una tecnología bastante obsoleta. Imagínense, para poder guardar lo de acá necesitaríamos por lo menos unos 600 disquetes. Claramente la tecnología, como nosotros podemos darnos cuenta, ha avanzado demasiado. Ahora imagínense si nosotros quisiéramos guardar estos 16 gigas dentro de este disquete. Necesitaríamos miles y miles de disquetes para poder guardar la información. Es más, me atrevería a decir que con las cámaras actuales y con las resoluciones que existen hoy en día, no podríamos ni siquiera guardar una fotografía sin comprimirla dentro de un disquete. Es por eso que ya no se usan. Veamos acá la siguiente imagen. Vemos, este es el aparato que yo les hacía mención anteriormente, que es un lector de tarjetas. Tenemos aquí distintos tipos de tarjetas, ya que no solamente las dos que vimos anteriormente existían o existen. Podemos ver aquí una micro SD, que es para un teléfono. Podemos ver acá memorias SD. Podemos ver acá una memoria compact flash. Podemos ver acá dos memory stick. Y podemos ver acá otro tipo de memoria, que es una memoria XD. Los tamaños de las memorias, si se dan cuenta, han variado a lo largo del tiempo. Actualmente la tendencia de la tecnología es, mientras más pequeño el dispositivo o el medio de almacenamiento, tendrá mayor capacidad de almacenaje. Bien, vamos a ver aquí en nuestra tabla que tenemos unidades, valor y tamaño. Aquí en unidades podemos ver bit, que su valor es 0 o 1, y su tamaño en bits es 1/8 de un byte.
Esto funciona igual que las unidades de medida, por ejemplo, como litros, kilómetros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no podemos colocar el contenido de un galón dentro de una botella de 1 litro. De la misma manera lo vamos a ver acá. Por ejemplo, veamos aquí que aquí ya no es un bit, aquí es un byte. Siempre debemos de ver cómo se representan. Dentro del paréntesis está su simbología, que sería un byte es una B, su valor 8 bits, y aquí su tamaño en bytes, que es un byte. Vemos ahora aquí abajo kilobyte, vemos una K y una B, podemos ver que su valor son 0.24 bytes, y aquí vemos que son 1024 bytes. Veamos ahora el megabyte. El megabyte se representa con la MB, son 1024 kilobytes, y su tamaño en bytes es 1.048.576 bytes, y así sucesivamente hasta llegar a los yottabytes. Se puede decir que en esta tabla va de menor capacidad a mayor capacidad. Es por ello que, por ejemplo, si nosotros vemos acá gigabytes, y nosotros podemos ver acá gigabytes, 16 gigabytes, 2 gigabytes. Si lo comparamos acá, vamos a poder ver cuántos bytes serían. Por ejemplo, en el caso de 2 gigabytes sería 2 veces esta cifra. Pasemos ahora a ver las extensiones de los archivos. Nosotros, como podemos guardar en nuestros dispositivos varios tipos de archivos, debemos de tener en cuenta que hay distintos tipos de archivos que nosotros podemos guardar. Veamos, por ejemplo, vamos a comenzar por los archivos de texto. Si nosotros vemos acá y damos botón derecho en el ratón y nos vamos a donde dice propiedades, damos clic en propiedades, vamos a poder ver las propiedades de ese archivo. Debemos enfocarnos acá donde dice docx. Esta es una extensión de archivos para archivos de texto de Microsoft Word. De igual forma, cada tipo de archivo distinto tiene un distinto tipo de extensión. Veamos ahora si yo creo una imagen, por ejemplo. Vamos a crear una imagen. Vemos aquí que nos coloca la extensión, que sería PNG. Lo voy a guardar en el escritorio. Y ahora acá voy a cerrar. Veamos acá, ya tenemos la imagen. Le doy botón derecho, propiedades, y vemos aquí donde dice tipo de archivo, ya nos dice que es PNG. Veamos ahora con un archivo de Excel. Damos botón derecho, propiedades, y nos dice que es un archivo XLS. Es importante tener en cuenta todas esas extensiones, ya que vamos a encontrarnos con distintas. Podemos ver acá, dando botón derecho en propiedades, que aquí tenemos otro que es .txt. Veamos ahora una carpeta
Aquí ya vemos que cambia. Aquí nos dice que es una carpeta. Lo que sí nos ayuda acá es ver qué tamaño tiene y qué tamaño en disco y cuántos archivos contiene. Vemos acá que nos aparece lo que vimos anteriormente, que son 407 kilobytes, y nos dice cuánto es en bytes.